¿Cuántos de ustedes pensaron que ese documental iba a ser el homenaje definitivo a Chespirito? Pues resultó ser todo lo contrario. Qué gusto saludarles, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy vamos a ver exactamente qué salió mal y por qué hay algo detrás de ese fracaso que Florinda Meza definitivamente no quiere que usted sepa. Florinda Meza merecía un momento histórico. Lo que llegó fue un susurro. El 12 de febrero de 2026, mientras miles esperaban una detonación, lo que apareció en pantalla fue algo completamente distinto a lo prometido. No fue la bomba, no fue el ajuste de cuentas, no fue la verdad que durante meses se anunció como inevitable. Fue un documental que llegó en silencio, sin conteo regresivo, sin titulares que dominaran portales, sin esa electricidad que se siente cuando algo importante está a punto de cambiar el relato oficial de una historia. Y eso, por sí solo, ya dice demasiado. Para entender lo que ocurrió el día del estreno hay que entender primero lo que ocurrió antes. En 2025, la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños encendió una conversación que llevaba años esperando salir. Chespirito, sin querer queriendo, llegó a las pantallas y con ella llegaron también las viejas entrevistas, los archivos que nadie había visto en años, los fragmentos que la memoria colectiva tenía guardados en algún cajón. La figura de Florinda Meza volvió al centro del debate con una fuerza que nadie anticipó del todo. Y no volvió bien. El personaje basado en ella, renombrado por cuestiones de derechos pero reconocible para cualquiera que haya vivido esa época, fue retratado de una forma que incomodó a mucha gente. Calculadora, fría, una presencia que en la narrativa de la serie funcionaba más como obstáculo que como compañera. Y para entender a qué le tiene miedo Verónica Castro desde hace 30 años, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a una casa de la Ciudad de México donde el dinero no alcanzaba, donde una madre criaba sola a 4 hijos y donde una niña aprendió la lección que iba a gobernarle la vida entera. El amor en esa familia siempre se iba por la puerta sin avisar. Esa casa era la de doña Socorro Castro. Ahí nació Verónica Judith Sainz Castro el 19 de mayo de 1952. Y de ahí se fue el padre cuando los niños todavía eran pequeños, sin explicación, sin despedida, sin la decencia mínima de quedarse. Verónica contó alguna vez, en una de esas entrevistas que los archivos guardan y la memoria colectiva olvida, que creció sin esa figura. Es el título de alguien que viene a reclamar su historia. ¿Cuántas veces en este país hemos visto a una mujer construir algo enorme junto a un hombre poderoso y terminar siendo el personaje secundario de su propia vida? El tráiler reforzó todo lo que la audiencia quería creer. Música solemne que pesaba en el pecho. Frases que sonaban a cicatriz convertida en sabiduría. El éxito tiene muchos padres, solo el fracaso es huérfano. Imágenes de una niña que soñaba más allá del dolor, de una mujer que había sobrevivido lo que muy pocos ven desde adentro. La promesa implícita era clara, tan clara que no necesitaba decirse en voz alta. Aquí se revelará lo que no se dijo. Quienes la conocieron en esa época describen a una adolescente que sonreía para el lente aunque viniera de dormir 4 horas. Una sonrisa perfecta, luminosa, sin fisuras. Esa sonrisa, la sonrisa más famosa que ha dado la televisión mexicana, nació como una herramienta de trabajo. Era el escudo de una niña que no podía darse el lujo de verse cansada, porque del brillo de esos dientes dependía la renta de su madre y la comida de sus hermanos. Guarda ese detalle en tu mente, porque la mujer que aprendió a sonreír para esconder el cansancio va a repetir ese mismo gesto 50 años después frente a millones de personas para esconder algo mucho más grande. De las fotonovelas saltó a la televisión como edecán y modelo. Pero cuando finalmente llegó el 12 de febrero, la conversación empezó a girar en otra dirección. Y no precisamente por las revelaciones. El documental terminó alojado en TruTV Plus, accesible a través de Roku y Fire TV en determinadas regiones. Para una figura del tamaño histórico de Florinda Meza, el contraste fue inmediato y difícil de ignorar. No estaba en el centro del menú principal. No aparecía como tendencia. No había impulso visible detrás del lanzamiento. Varios creadores de contenido que intentaron verlo señalaron lo mismo con una precisión que duele. Encontrarlo no era inmediato.
Había que buscarlo de forma activa. En el ecosistema actual eso ya es una sentencia. Porque cuando un proyecto llega sin el peso que prometió, la percepción no se mantiene neutral. Se inclina. Pasa de ser la gran respuesta a convertirse en algo más discreto, más reducido, más frágil. La expectativa decía que este sería el contrapeso narrativo definitivo. Pero el estreno no tuvo peso simbólico. No generó conversación inmediata. No desplazó el debate que la bioserie había instalado meses antes. Apenas empezó a circular en nichos específicos, en canales especializados, entre quienes ya la buscaban. El documental estaba ahí, disponible, pero no irrumpió. Y cuando algo que prometía sacudir termina entrando en puntas de pie, la narrativa empieza a inclinarse hacia otro lado. No hacia la reivindicación, no hacia el triunfo, hacia una pregunta que nadie quería hacerse en voz alta. ¿Qué pasó entre la promesa y la pantalla? Lo que el documental prometía era una historia que merecía ser contada. Y la historia, hay que decirlo, es real. Es dura. Es de las que no se olvidan. Florinda Meza no llegó a los escenarios desde la comodidad. Llegó desde el dolor. Desde una infancia rota en pedazos que nadie le pidió permiso para romper. El documental abre precisamente ahí, en esa niñez, y en papel material es poderoso. Un abuelo médico, figura de autoridad y de sostén, arrestado. Y después de ese arresto, el deterioro. La enfermedad que avanza sin que nadie pueda detenerla. La muerte que llega y que lo cambia todo de golpe. Piénsalo un segundo. Una niña que de pronto se queda sin el ancla que sostenía a la familia entera. Lo que viene después es lo que muchos de ustedes conocen bien, aunque no desde adentro de una pantalla, sino desde adentro de sus propias vidas. La precariedad, el orfanato, las mudanzas constantes, de una casa a otra, de una ciudad a otra, sin tiempo para echar raíces, sin tiempo para sentir que algún lugar era tuyo. Y encima de todo eso, el peso de ser la mayor. Ese peso que nadie te pone formalmente pero que igual termina aplastándote los hombros. De hermana a figura materna de la noche a la mañana. Sin manual. Sin red de protección. Sin nadie que te diga cómo se hace. Eso no es un guión dramático. Eso es una vida. Y dentro de esa vida hay un detalle que el documental rescata y que se queda grabado. Florinda era zurda. En una época en que eso era considerado un defecto, casi una anomalía que había que corregir. En los salones de clase de aquellos años, ser zurdo era algo que se castigaba con disciplina. Le amarraban la mano izquierda a la espalda, literalmente, para obligarla a escribir con la derecha, para forzar al cuerpo a obedecer una norma que no tenía nada que ver con ella. Es un detalle pequeño en apariencia, pero es una imagen que lo dice todo sobre lo que fue su formación. Desde niña, alguien intentó doblarla, y no pudo. ¿Cuántas veces en esta vida le amarramos la mano a alguien que simplemente era diferente, que pensaba distinto, que sentía distinto, y después nos sorprendemos de que cargue esa marca para siempre? El documental avanza hacia la juventud. El trabajo como secretaria, la presión familiar para aprender inglés porque las secretarias bilingües ganaban más, porque había que ser práctica, porque el arte no daba de comer. Y entonces ocurre el gesto que define todo. Florinda toma ese dinero, el dinero del inglés, y en secreto se inscribe en clases de arte dramático. Ese momento tiene fuerza narrativa genuina. Es el instante donde aparece la vocación. Donde la persona decide quién va a ser aunque el mundo entero le esté diciendo que sea otra cosa. En términos de historia, el material es sólido. Tiene conflicto, tiene sacrificio, tiene la textura de las vidas que realmente importan. El problema no es lo que se cuenta. El problema es cómo se cuenta. La narración avanza a saltos. De la niñez a la adultez. De una anécdota a otra sin transición que las una. Testimonios que interrumpen el flujo justo cuando la historia empieza a agarrar velocidad. Una música de piano que no se detiene, que mantiene el mismo tono melancólico uniforme aunque la escena no lo pida, aunque el momento sea de rabia o de determinación. El piano sigue, igual, sin matices, como si alguien hubiera decidido que toda esta vida cabe en una sola emoción. Y no cabe.
Hay momentos en que el documental regresa a la infancia después de haber avanzado décadas. Luego aparece un comentario externo. Luego una recreación. Luego otro salto. Y ese ritmo genera una sensación extraña, como caminar sobre terreno que no termina de asentarse bajo los pies. La historia es intensa pero no acumula. No construye. Se mantiene plana, en una misma tonalidad, sin un clímax que llegue, sin un punto de inflexión que se sienta. Lo que podría haber sido una curva dramática poderosa empieza a sentirse disperso. Y ahí aparece el primer desgaste real. Pero hay algo más. El melodrama se vendió a más de 100 países. Se tradujo al ruso, al chino, al árabe. Cuando la Unión Soviética la transmitió, las calles de Moscú se vaciaban a la hora del capítulo. Ancianas que nunca habían pisado el continente americano lloraban frente a una pantalla en blanco y negro por una mujer mexicana que buscaba a su hijo perdido. Y aquí es donde duele de verdad. Porque en esa telenovela, Verónica interpretaba exactamente eso, una madre separada de su hijo. Una mujer que se pasa años buscando al niño que le arrancaron. Millones de personas en el mundo entero lloraban viéndola actuar ese dolor. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que la actriz volvía a casa cada noche a criar sola a un hijo de carne y hueso mientras le ocultaba el nombre de su padre. La ficción y la vida. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Cosidas con el mismo hilo. En 1992, cuando Verónica visitó Moscú, la recibieron multitudes que las crónicas de la época compararon con la llegada de un jefe de Estado. Miles de rusos gritando su nombre en pleno invierno. Ancianas llorando al tocarla. Autoridades escoltándola como si fuera un tesoro nacional que pudiera romperse. Y cuando un documental rompe la conexión visual con el recuerdo colectivo, algo se desarma por dentro. No hay una línea estética definida. En una escena hay ilustración tipo dibujo. En la siguiente, animación hiperrealista. Después blanco y negro estilizado. Luego color saturado. Después un plano casi cinematográfico. La variedad no construye lenguaje. Genera dispersión. Y se ha señalado, con una precisión que resulta difícil de desestimar, que en una de las secuencias se alcanza a percibir la marca de agua de una herramienta de generación visual. Un detalle técnico menor, dirán algunos. Pero en un proyecto de esta envergadura, ese descuido no es menor. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Es una señal. Y las señales se acumulan. Los testimonios de invitados aparecen grabados en varios casos con celular. Encuadres distintos. Iluminaciones desiguales. Fondos improvisados. Diferencias claras de color y nitidez entre un participante y otro. Algunos comentarios entran en pantalla completa. Otros aparecen dentro de marcos que simulan televisores que cambian de modelo de una escena a otra, como si cada intervención hubiera sido enviada tal como se grabó, sin indicación, sin dirección, sin el mínimo criterio estético que unifica una producción profesional. La tecnología que debía sumar dramatismo terminó generando distancia. Y cada vez que el espectador sale de la historia para preguntarse qué está viendo, la narrativa pierde fuerza. En un documental biográfico, la autenticidad visual no es un detalle secundario. Es todo. Cuando el formato empieza a hablar más fuerte que el contenido, algo se ha roto. Y no hay manera de ignorarlo. Porque el espectador no es ingenuo. Lleva décadas consumiendo televisión, cine, documentales. Sabe distinguir, aunque no siempre pueda explicar con palabras técnicas por qué, entre una producción que fue pensada con rigor y una que fue ensamblada con prisa. No necesita ser editor ni diseñador gráfico para sentir que algo no cierra. Lo siente en el cuerpo.
Lo siente en esa incomodidad silenciosa que aparece cuando los créditos tienen tipografías distintas, tamaños que cambian sin razón aparente, textos que a veces terminan con punto y otras veces no. Son detalles que por separado parecen menores. Sumados, construyen una percepción que es difícil de revertir. La percepción de que nadie revisó el conjunto. Y eso importa. A las cámaras se les da la sonrisa. El dolor se guarda donde nadie pueda fotografiarlo. Esa fue la regla que Verónica Castro aprendió antes de que México supiera su nombre. Y durante 4 décadas funcionó con una precisión que habría envidiado cualquier relojero suizo. 2 hijos criados bajo ese mismo techo de silencio. 2 hijos que heredaron la misma historia y la procesaron de maneras completamente opuestas. Cristian Castro la abrazó de frente. Tomó el apellido, lo pulió hasta que brillara y lo convirtió en industria. Discos multiplatino que sonaron en cada radio del continente, giras que llenaban estadios desde Monterrey hasta Buenos Aires, la voz romántica más vendida de su generación. Y ahí el proyecto pierde terreno que no puede recuperar fácilmente. ¿Cuántas veces hemos visto en este país, y fuera de él, como una figura que merece un relato a la altura de su trayectoria termina atrapada en un producto que no hace justicia a lo que vivió, a lo que construyó, a lo que sacrificó? Porque eso es lo que está en juego aquí. No es una discusión técnica sobre resolución de imagen o coherencia tipográfica. Es una pregunta sobre el respeto que merece una historia cuando alguien decide contarla públicamente. El documental reúne nombres que tienen peso propio dentro del universo de Chespirito. Moisés Suárez, figura reconocida por su participación en ese mundo que marcó generaciones. Janete Arceo, quien interpretó a la loca de la escalera con una presencia que muchos recuerdan con cariño. Cynthia Clip y otros colaboradores del medio que podrían haber aportado perspectivas distintas, matices, memorias cruzadas, contradicciones productivas. En teoría, esa combinación tiene potencial real. Distintas voces, distintos momentos, distintas relaciones con la misma figura central. Pero el patrón que se repite es otro. Mujer fuerte, talentosa, disciplinada, generosa, gran profesional, leyenda viva. Una y otra vez, con distintas voces pero el mismo tono, el mismo ángulo, la misma dirección. Mira, lo digo sin rodeos, un documental biográfico que no tiene una sola pregunta incómoda no es un documental. Es un comunicado de prensa con imágenes de archivo. Y eso no le hace ningún favor a Florinda Meza. Le hace un flaco servicio. Porque la profundidad de una persona no se mide en cuántos elogios recibe, sino en cuántas contradicciones fue capaz de sostener, cuántas fricciones creativas atravesó, cuántas decisiones difíciles tomó cuando nadie la estaba mirando. Eso es lo que humaniza. Eso es lo que hace que una historia dure. Y aquí, esa profundidad simplemente no aparece. Cuando Janete Arceo menciona que gracias a Florinda tuvo oportunidades dentro del proyecto, el comentario queda suspendido en el aire. No se expande. No se construye escena. No se explora el contexto de cómo funcionaba la dinámica interna de un elenco que pasó décadas trabajando junto, viajando junto, viviendo prácticamente junto. Ese comentario podría haber abierto una ventana hacia algo real. Hacia algo que el espectador no conoce todavía. Pero la ventana se cierra antes de abrirse del todo. El resultado es uniforme. Y la uniformidad, en narrativa, es otra forma del silencio. Si todo es elogio constante, la historia pierde relieve. Si no hay fricción, no hay curva dramática. Si no hay preguntas incómodas, tampoco hay revelaciones. El documental deja de sentirse como exploración y se convierte en tributo institucional. Cuidadosamente controlado. Cuidadosamente editado para que ninguna arista incomode. Y ahí es donde aparece la presencia que nadie puede ignorar. Roberto Gómez Bolaños. No siempre de forma directa, no siempre mencionado con detalle, pero orbitando cada escena, cada testimonio, cada imagen de archivo. El proyecto prometía contar la trayectoria completa de Florinda Meza. Su infancia, sus inicios, su paso por el teatro, la televisión, la escritura. Y hay momentos en que esa promesa se cumple. Se recuerda el primer encuentro en Canal 8.
Se muestra cómo el programa comenzó a crecer hasta convertirse en un fenómeno que desbordó fronteras. Hay imágenes de multitudes saludando desde balcones y ventanas en distintos países cuando el elenco llegaba de gira. Escenas que ayudan a dimensionar lo que fue ese proyecto en su momento de mayor expansión. Pero cuando el relato se acerca al vínculo personal entre ambos, algo cambia. El tratamiento se vuelve más difuso, más breve, más cuidadosamente narrado. Se habla del amor de su vida, de una relación profunda, de un encuentro que marcó el destino de ambos. Y se presenta casi como un destino inevitable, como si dos trayectorias estuvieran escritas para cruzarse desde el principio. Pero el público que está viendo ese documental no llega sin memoria. Llega con décadas de conversación pública acumulada. Llega con preguntas que se intensificaron aún más después de la bioserie reciente sobre Chespirito. Llega sabiendo que esa historia tiene un contexto anterior, una familia ya formada, hijos, un matrimonio previo, capítulos que fueron parte del debate colectivo durante años. El documental no ignora esa realidad por completo, pero tampoco la enfrenta. La rodea, la menciona de lejos. Y cuando una historia conocida por generaciones se simplifica demasiado, el espectador empieza a notar los huecos. Y los huecos generan preguntas. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque hay otro elemento que varios espectadores comenzaron a señalar a medida que avanzaba el documental. La forma en que toda la historia está construida alrededor de una sola posición narrativa. Florinda Meza aparece constantemente como el centro moral del relato. La niña que supera la adversidad. La artista que lucha contra los prejuicios. La profesional que llega primero al set y se va última. La colaboradora que impulsa ideas creativas dentro del equipo. Una sola línea. Un solo eje. Sin desviaciones. Y eso, en un relato que prometía ser definitivo, empieza a levantar una pregunta que no desaparece fácilmente. Ustedes que conocen esta historia desde adentro, que crecieron con estos personajes y que han seguido el debate que generó la bioserie de Chespirito, ¿creen que un documental sobre Florinda Meza puede ser honesto si evita explorar con profundidad la historia completa de esa relación, con todo su contexto, con todo su peso? Porque esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Y el documental, hasta ahora, no parece dispuesto a buscarla. Cada etapa del documental refuerza esa misma imagen sin desviarse ni un centímetro. Los testimonios de los invitados siguen la misma línea trazada desde el primer minuto. Se repiten las mismas palabras: talento, entrega, inteligencia, compromiso. Las anécdotas elegidas no exploran al personaje, lo confirman. No hay un solo momento donde la historia cambie de ángulo, donde una voz introduzca una duda genuina, donde un episodio incómodo sea analizado desde más de una perspectiva. El resultado es una narrativa tan controlada que empieza a sentirse artificial. Y eso crea una sensación muy particular en el espectador. En lugar de descubrir a Florinda Meza, el público siente que ya sabe cuál es la conclusión desde los primeros 10 minutos. No hay suspenso. No hay revelación. No hay ese momento donde la historia te obliga a reconsiderar lo que creías saber. Varios comentaristas lo señalaron con palabras muy similares. El documental termina pareciendo un homenaje permanente donde cada elemento del relato apunta a reafirmar una sola idea central: Florinda Meza como figura incomprendida, fuerte y fundamental dentro del universo de Chespirito. Ese tipo de estructura puede funcionar en un tributo, pero no en un documental biográfico donde el público llega con preguntas reales. Porque las historias humanas rara vez son tan lineales. Y cuando la ausencia de contraste se vuelve evidente, el espectador no se desconecta por aburrimiento, se desconecta por desconfianza. ¿Cuántas veces en la historia del entretenimiento hemos visto a una figura pública construir su propio relato, controlar cada testimonio, elegir cada imagen y terminar convenciéndonos de algo que en el fondo ya sabíamos que no era toda la verdad? Piénsalo un segundo. Quizás el punto más curioso de todo este fenómeno ocurrió después del estreno.
Durante meses se había instalado la expectativa de que este documental sería una respuesta directa a la narrativa construida por la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños. Un contrapeso, una versión alternativa de los hechos. Algo que sacudiera la historia tal como la conocíamos. Pero cuando finalmente estuvo disponible, la reacción del público fue completamente distinta a lo esperado. No hubo grandes debates mediáticos. No hubo revelaciones que dominaran titulares durante semanas. No apareció ese momento viral que suele acompañar a los documentales que de verdad sacuden una historia conocida. En cambio, muchas de las primeras reacciones coincidieron en algo mucho más simple: aburrimiento. Algunos comentaristas que intentaron verlo completo describieron el proyecto como una mezcla extraña entre documental, programa de semblanza y mensajes grabados en celular. Otros señalaron que la narrativa se sentía dispersa, que los saltos entre épocas generaban más confusión que emoción, que el uso constante de recreaciones visuales competía con el relato en lugar de sostenerlo. Incluso hubo quienes admitieron abiertamente no haber terminado de verlo. La promesa inicial había sido enorme. Una figura histórica contando su verdad después de décadas de debate público. Eso, en teoría, es material para un documental que deja huella. Pero la conversación pública terminó girando hacia algo mucho más terrenal: la producción, la estructura, la sensación de que el proyecto no estaba a la altura de la expectativa que lo rodeaba. Y cuando la conversación cambia de ese modo, el impacto cultural del documental se diluye antes de que termine la primera semana. Hay un detalle que vuelve inevitable una comparación que nadie pidió pero que resulta imposible ignorar. Durante décadas, Roberto Gómez Bolaños fue conocido por un tipo de narrativa muy específica. Historias simples, directas, con personajes claros y conflictos comprensibles. El Chavo del Ocho funcionaba precisamente porque cada episodio tenía una estructura limpia: planteamiento, conflicto, resolución. Sin adornos innecesarios. Sin recursos que compitieran con la historia. El documental que intenta contar la historia de una de sus figuras más cercanas genera el efecto exactamente contrario. Una narrativa fragmentada. Saltos constantes entre épocas. Un exceso de recursos visuales que se estorban entre sí. Y una historia que nunca termina de construir un momento decisivo, ese instante donde todo lo anterior cobra sentido. Estamos hablando de un universo televisivo que durante décadas dominó el arte de contar historias simples con enorme impacto emocional, y el documental que busca reivindicar a uno de sus personajes centrales termina perdiéndose en su propia estructura. Ese contraste no pasa desapercibido. Cuando la forma no acompaña al contenido, el mensaje se debilita. Y eso es exactamente lo que el público empezó a señalar con una claridad que ninguna campaña de promoción pudo contener. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo profundamente revelador en lo que ocurrió con este documental. Florinda Meza tenía décadas de historia acumulada, décadas de percepciones públicas construidas entrevista por entrevista, declaración por declaración. Y cuando finalmente llegó el momento de enfrentar esa historia con honestidad, eligió rodearla. Eligió el control sobre la verdad. Y el público, que no es tonto, que tiene memoria y que ha visto este juego antes, lo notó de inmediato. No se puede reconstruir una relación con el público desde la distancia segura de una narrativa blindada. Para eso hay que atreverse de verdad. Y ese atrevimiento, en este documental, brilla por su ausencia. Porque la conversación pública sobre Florinda Meza no empezó con este documental. Ni siquiera empezó con la bioserie reciente. Viene de mucho antes. De entrevistas que quedaron grabadas en la memoria colectiva, de declaraciones sobre el elenco, de comentarios sobre la familia de Roberto Gómez Bolaños, de momentos televisivos que una generación entera vio en tiempo real y no olvidó. Con los años, esa percepción se volvió parte inseparable del relato alrededor de su figura. Y cuando un documental nace con la intención de reivindicar a alguien que ya carga con esa historia pública, el desafío no es simplemente contar una biografía. Hay que convencer. Hay que reconstruir una relación rota con el público. Hay que enfrentar las preguntas incómodas que llevan décadas circulando sin respuesta. Atrévete a vivir parece intentar algo completamente distinto. Reafirmar una versión muy específica de los hechos.
Una versión donde Florinda Meza aparece siempre fuerte, siempre correcta, siempre incomprendida. Y tal vez ahí está la razón por la que el documental no generó el impacto que muchos esperaban. Ustedes que vivieron este universo desde adentro, que crecieron con estos personajes y que han seguido el debate que generó la bioserie de Chespirito, ¿creen que Florinda Meza desperdició con este documental la única oportunidad real que tenía de cambiar la conversación pública sobre su figura? Porque esa pregunta, a diferencia de muchas otras en esta historia, no tiene una respuesta cómoda. Y lo que viene después de este documental es todavía más difícil de explicar. Porque cuando una historia lleva décadas viviendo en la memoria colectiva, la audiencia ya no llega inocente. Ya no llega a escuchar. Llega a confrontar. Y eso es exactamente lo que ocurrió con este documental. No fue recibido como una revelación. Fue recibido como un alegato. Y los alegatos, por más sinceros que sean, siempre generan la misma reacción en quien ya tiene formada su opinión: resistencia. La discusión sobre Florinda Meza no nació con Atrévete a vivir. Eso ya lo sabemos. La mujer que conducía programas de 6 horas de pie ahora calculaba cada movimiento antes de hacerlo. Eso no lo contaban las revistas. Pero entonces, cuando parecía que su época dorada había quedado sellada en el pasado, ocurrió algo que nadie anticipaba. En 2018, Netflix la puso de regreso en el mapa mundial con La Casa de las Flores. Interpretó a Virginia de la Mora, la matriarca de una familia perfecta por fuera y podrida de secretos por dentro. Una mujer que sonríe en las fiestas mientras esconde una doble vida entera debajo de la mesa. El papel le quedó tan natural que daba escalofríos. Una generación entera de jóvenes que no la habían visto en los 90 la descubrió de golpe. Los memes, las entrevistas, los reflectores, todo volvió. A los 66 años, Verónica Castro estaba otra vez en la cima. Duró 9 meses. Lo que vino después fue peor que cualquier guión que ella hubiera actuado jamás. Porque en junio de 2019, en una entrevista que parecía una más, Yolanda Andrade decidió dejar de mentir. Frente al periodista Javier Poza, sin nombres, sin aspavientos, Yolanda soltó la bomba que llevaba 16 años guardando. Que ella se había casado simbólicamente en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Que estaban muy enamoradas. La frase corrió como pólvora. La prensa empezó el juego de las adivinanzas y todos los caminos, absolutamente todos, apuntaban hacia la misma persona. Intentó que fuera su voz, y no la de los demás, la que definiera quién es. Ese impulso es completamente humano. Comprensible. Hasta valiente, en cierta medida. Pero la ejecución es otra conversación. Mira, lo digo sin rodeos. Hay algo que me parece profundamente injusto en la manera en que se ha tratado públicamente a esta mujer, y al mismo tiempo hay algo que me parece un error de cálculo enorme en cómo ella misma ha manejado su imagen durante todos estos años. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Florinda Meza tiene derecho a su versión. Tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a amar la memoria de su esposo de la manera que ella considere correcta. Pero un documental que nace con la intención de reivindicar y termina pareciendo una defensa cerrada sobre sí misma, no le hace justicia ni a ella ni a la historia que dice querer contar. Y eso, sinceramente, y que me perdonen los que no quieren escucharlo, es una oportunidad desperdiciada. Porque la audiencia que creció con Chespirito no es una audiencia hostil por naturaleza. Es una audiencia que amó profundamente ese universo, que todavía lo ama. Que hubiera estado dispuesta a escuchar, a entender, incluso a cambiar de opinión, si alguien le hubiera hablado con la misma honestidad con la que ella dice haber vivido. Eso no llegó, y lo que quedó fue el silencio incómodo de una historia que sigue sin cerrarse del todo. Hay algo en esta historia que va más allá de los reflectores y las polémicas televisivas. Hay una mujer que enviudó, que quedó sola con una herencia emocional gigantesca y con una opinión pública que nunca terminó de perdonarle algo que, en muchos casos, ni siquiera está claro que fue exactamente. Hay una persona que ha pasado una década defendiéndose de acusaciones que a veces son concretas y a veces son simplemente la incomodidad colectiva de no saber dónde poner el duelo propio. Eso es humano. Eso lo conocemos. Muchos de ustedes han vivido algo parecido. No frente a millones de personas,
no con un documental de por medio, pero sí con esa misma sensación de que el mundo tiene una versión de ti que no termina de parecerse a quien tú sabes que eres. La diferencia es que Florinda Meza lo vive en público. Cada declaración, cada entrevista, cada documental, todo bajo el escrutinio de una audiencia que la quiere, que la resiente, que la juzga y que, en el fondo, no puede soltar esta historia porque soltar esta historia significaría también soltar una parte de su propia infancia. Y eso, al final, es lo que hace que la discusión sobre su figura esté tan lejos de terminar. No es el escándalo, es el amor que hay debajo del escándalo. Porque esta historia, como tantas otras que hemos contado aquí, nos recuerda que detrás de cada nombre que conocemos desde niños hay una vida completa que nunca vimos del todo. Y que a veces, lo que más duele no es lo que ocurrió, es lo que nunca pudimos entender. Porque hay algo que todavía no hemos dicho. Algo que la mayoría de los análisis sobre esta historia dejan fuera. Florinda Meza no es solo la viuda de Roberto Gómez Bolaños. Es también la última testigo viva de cómo se construyó uno de los fenómenos culturales más grandes que ha producido América Latina. Piénsalo un segundo. No hay nadie más que haya estado en ese cuarto. En esas grabaciones, la niña que a los 14 años aprendió a vender su sonrisa en las fotonovelas para que a su madre no le faltara nada, se retiró de la única vida que había conocido por culpa de un escándalo que giraba alrededor de una sola pregunta. ¿A quién había amado? No por corrupción, no por fraude, no por traición al público, por amor, o por lo que alguien decidió convertir en espectáculo a costa de ella. Y antes de que el país terminara de procesar esa carta, antes de que el polvo bajara aunque fuera 1 centímetro, llegó el segundo golpe. Yolanda Andrade apareció en Primer Impacto y no se retractó. Hizo exactamente lo contrario. Redobló. Confirmó la boda otra vez. Aseguró que existen fotografías y vídeos. Genera una fricción que no tiene nada que ver con el talento, ni con el duelo, ni con los derechos de autor. Tiene que ver con el poder. Con quien controla el relato. Con quien decide qué versión de Chespirito llega a las nuevas generaciones y en qué términos. Eso es lo que está en juego aquí. No una disputa familiar. No un documental mal hecho. El control de una herencia cultural que vale, en términos de influencia emocional, sobre decenas de millones de personas, más de lo que cualquier cifra podría expresar. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es la primera vez que ocurre. Hemos visto cómo se borra a las mujeres de las historias que ayudaron a construir. Hemos visto cómo se reescribe el pasado cuando hay dinero de por medio. Hemos visto cómo la figura del hombre genial crece y crece después de su muerte, mientras la mujer que estuvo a su lado se convierte en un personaje secundario de su propia vida. No es nuevo, pero duele igual cada vez. Y aquí viene lo importante. Florinda Meza lleva más de 10 años negándose a ser ese personaje secundario. Eso es lo que muchos no le perdonan. No los pleitos legales. No las declaraciones fuertes. No el documental. Lo que no le perdonan es que siga ahí. Que siga hablando. Que siga reclamando su lugar en una historia que algunos ya habían decidido contar sin ella. Una mujer de su generación, de su contexto, de su mundo, se suponía que debía retirarse en silencio, guardar luto, agradecer lo que tuvo y callarse. Ella no se calló. Y mira, yo lo digo sin rodeos, eso tiene un costo enorme. El costo de no callarse cuando el mundo espera que lo hagas es que el mundo te convierte en el problema. Ya no es la situación lo que incomoda. Eres tú, tu presencia, tu voz, tu negativa a desaparecer con elegancia. Eso lo conocen muchas de las personas que nos escuchan ahora mismo. Mujeres que enviudaron y tuvieron que pelear por lo que era suyo. Mujeres que hablaron cuando se suponía que debían guardar silencio. Mujeres que se negaron a ser la versión reducida de sí mismas que otros habían diseñado para ellas. La madre. La mujer por la que una niña de 14 años empezó a vender su sonrisa en las fotonovelas. El motor de fondo de 53 años de trabajo sin parar. Verónica había construido un imperio entero con un solo propósito, que a esa señora nunca le faltara nada. Cuando doña Socorro cerró los ojos, ya le habían quitado la carrera, el nombre limpio y la paz.
Lo único que le quedaba intacto del mundo original también se fue. Quienes la conocen dicen que de esa pérdida tampoco se ha levantado. La industria, mientras tanto, hizo lo que siempre hace con las leyendas caídas. Siguió adelante sin ella. En cada declaración que Florinda Meza da y que el mundo recibe con esa mezcla extraña de atención y rechazo. Cada palabra que ella dice es un ladrillo en la versión de la historia que va a sobrevivir. Y ella lo sabe. Por eso no para. No es terquedad. No es amargura. No es incapacidad para soltar. Es que soltar significaría desaparecer de una historia en la que estuvo presente cada día durante décadas. Y eso no se le puede pedir a nadie. Lo que esta historia nos deja, al final, no es una lección sobre el duelo ni sobre la fama ni sobre los peligros de mezclar el amor con los negocios. Lo que nos deja es una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas historias como esta hay? ¿Cuántas mujeres que construyeron algo junto a alguien famoso están ahora mismo peleando en silencio porque su versión de los hechos no desaparezca del todo? Eso no tiene respuesta fácil, pero vale la pena hacerse la pregunta. Florinda Meza seguirá dando entrevistas. Seguirá defendiendo su lugar. Seguirá siendo incómoda para los que prefieren la versión más simple de esta historia. Y nosotros seguiremos mirando. Porque esta historia no ha terminado. Todavía no. Pero hay algo que no hemos dicho todavía. Algo que está justo debajo de todo lo que hemos contado. Florinda Meza no es solo una mujer peleando por su legado. Pero sostuvo lo esencial. Que ella acompañó a Verónica Castro a un hospital después de aquella pelea. Que la mujer más famosa de México llegó a urgencias por una discusión con su propio hijo. Y que ella, Yolanda, estaba ahí cumpliendo el papel que siempre tuvo y que nadie le reconoció jamás. El de la persona que la cuidaba. Y si todo lo que creímos saber sobre esta historia era apenas la superficie de algo mucho más oscuro que ninguno de los dos quiere que salga a la luz, Cristian Castro habló. Y ojalá se hubiera quedado callado. Desde Argentina, el 29 de octubre de 2025, el hijo de Verónica Castro se plantó frente a los micrófonos con la intención de cerrar el caso de una vez por todas. Negó los golpes, negó las patadas, la del olvido. Y aquí viene lo importante, porque lo que Florinda Meza está haciendo, con todas sus contradicciones, con toda la incomodidad que genera, es exactamente lo que muchas mujeres de su generación nunca pudieron hacer. Hablar, en voz alta, con nombre y apellido, sin pedir permiso. Las mujeres que hoy tienen 60, 70 años y nos escuchan desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, desde cualquier ciudad donde la diáspora mexicana echó raíces, muchas de ellas saben lo que es cargar con una historia que nadie quiso escuchar. Saben lo que es ser la parte invisible de algo que el mundo celebró. Saben lo que es aplaudir desde atrás mientras otro recibía el reconocimiento. Florinda Meza está diciendo en voz alta lo que muchas de ellas nunca dijeron. Y por eso genera tanto ruido. Porque el ruido no es rechazo. Es reconocimiento. Pero mira esto. Hay otra dimensión de esta historia que casi nadie está analizando. El efecto que todo esto tiene sobre los que crecieron con esos programas. Los que hoy tienen 50, 60 años y recuerdan exactamente dónde estaban la primera vez que vieron a El Chavo en la pantalla. Para esa generación, este conflicto no es entretenimiento. Es algo mucho más personal. Es ver cómo se fractura algo que formó parte de su infancia. Y eso duele de una manera que no tiene nombre preciso. La cruda realidad es que ninguna generación está preparada para ver cómo se desmonta el mito de lo que amó. Nadie quiere saber que detrás de algo que le dio alegría hubo también dolor, conflicto, injusticia. Pero eso no significa que no sea verdad. Significa que la verdad es más complicada que la nostalgia. Y aprender a sostener las dos cosas al mismo tiempo, el amor por lo que fue y la honestidad sobre cómo fue, eso es madurez. Eso es lo que esta historia nos está exigiendo. Fíjense en algo más. Roberto Gómez Bolaños construyó un universo que trascendió fronteras, idiomas, generaciones. Eso es innegable. Pero ningún universo se construye solo. Detrás de cada escena había decisiones compartidas. Detrás de cada personaje había conversaciones, ajustes, noches de trabajo que no quedaron en ningún crédito.
La historia del arte está llena de esos silencios, de colaboraciones que el tiempo convirtió en monólogos, de parejas creativas donde uno de los dos terminó siendo la nota al pie. Florinda Meza se niega a ser la nota al pie. Y eso, en este momento histórico, tiene un peso particular. Porque vivimos en un tiempo donde las mujeres que se niegan a desaparecer todavía generan incomodidad. Todavía se les pide que sean más discretas, más agradecidas, más silenciosas. Se les dice que ya tuvieron su momento, que ya es suficiente, que deberían soltar, como si soltar fuera una virtud y no una rendición. Los que tenemos memoria sabemos que a las mujeres siempre se les ha pedido que suelten justo cuando están a punto de ganar algo, que se retiren justo cuando su voz empieza a ser escuchada, que sean generosas con su silencio justo cuando su historia más importa. Florinda Meza no está soltando, y tiene todo el derecho del mundo. Esta historia no es solo sobre el pasado de un programa de televisión, es sobre quien tiene derecho a recordar, quien tiene derecho a nombrar lo que vivió, quien tiene derecho a decir estuve aquí, esto también fue mío, y mi versión también cuenta. Esa no es una pregunta menor, es una de las preguntas más importantes que una sociedad puede hacerse. Y mientras esa pregunta sigue abierta, Florinda Meza sigue de pie. Incómoda para muchos, necesaria para todos. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama. Lo que la gente recuerda del Chavo, de la Chilindrina, de toda esa época, es la risa, la magia, esa cosa inexplicable que pasaba en la pantalla y que todavía hoy le aprieta el pecho a quien la vivió de niño. Pero detrás de esa magia había personas reales, con acuerdos y desacuerdos, con amores y heridas, con historias que nunca entraron en ningún episodio. Y ahí está la pregunta que me quedo pensando y que les quiero dejar a ustedes. Cuando recordamos una obra que nos marcó, ¿estamos dispuestos a escuchar también la versión de quienes la construyeron desde adentro, aunque esa versión nos incomode? Déjenme su respuesta en los comentarios. De verdad quiero leerlos. Si este tipo de historias, las que van más allá del personaje y llegan a la persona, te interesan, Secretos Oscuros de la Fama es exactamente el lugar donde las contamos. La obra sobrevive al tiempo. Las personas merecen sobrevivir al olvido.